el problema, alguna enfermedad, algún diagnóstico, cuando llega la pérdida de un trabajo, la muerte de un familiar, nos sentimos que nos ahogamos en los problemas, Así es. en las tempestades, pero no ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús. Como vuelvo a repetir, muchas veces somos como los discípulos, que en ese momento estamos confundidos, estamos temerosos, pero tenemos que ser como Jesús. Amén. Él, a pesar que estaba durmiendo, estaba tranquilo. Y Jesús le dice, pero ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y es que a veces se nos es tan difícil mantener la calma cuando hay un momento tan crucial, ¿no? Donde pasamos por momentos tan difíciles, ¿no? Para el ser humano se nos es muy difícil mantener la calma. Pero Jesús nos enseña que no debemos de temer. Amén. Les habla a sus discípulos que caminaban con Él, que hablaban como Él, que se vestían como Él. Jesús le decía a ellos, hombres de poca fe. Entonces aquí muchas veces nos falta la fe en medio de las tormentas, en medio de lo que se levante, porque dice la palabra que he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Yo no sé qué se ha levantado en contra de tu vida, pero lo único que sé, que en medio de la tempestad, el Señor está ahí para socorrerte. Amén. Dice la Escritura, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Yo no sé qué es lo que estás atravesando ahora. Yo no sé qué es lo que está sacudiendo tu barca en este preciso momento. Quizás estás pasando crisis, quizás estás pasando por problemas matrimoniales, problemas conyugales, quizás estás pasando por problemas económicos, financieros. Déjame decirte que sea cual sea tu tormenta, sea cual sea lo que esté sacudiendo tu barca, así sean vientos contrarios y sean tormentas tempestuosas que te hacen creer que no vas a salir y que vas a perecer, que tu barca se va a hundir, Dios te dice, tú no te vas a hundir, tú vas a surgir, te dice Dios en esta hora. El Señor me ha enviado a decirte en esta hora que no es el final, es el comienzo de algo nuevo que yo empezaré a hacer con tu vida, dice el Señor en esta hora. Yo empezaré a hacer algo distinto, algo nuevo en esta hora, te dice el Señor. Dice la Escritura que se levantó una gran tempestad, que los discípulos temieron en gran manera, porque ellos estaban viendo la tempestad. Ellos estaban despiertos. Jesús estaba durmiendo. Y lo que me asombra a mí aquí de este pasaje bíblico, Cristina, es que Jesús dormía. Jesús dormía en medio de una tormenta. Wow, y no era que precisamente Cristo o el Hijo de Dios estaba cansado. Puede que sí, pero yo creo que todo esto era intencional, porque el Señor muchas veces es intencional. Y muchas veces el Señor nos hace pasar por diferentes tormentas, aleluya. Nos hace pasar por diferentes pruebas, por diferentes procesos para que nuestra fe crezca aún más. Para que nosotros podamos ser probados como el oro en el crisol. Para que en medio de ese proceso nosotros saquemos nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración para Él. No sé si aquí alguien está captando esto, pero déjame decirte que las tormentas son temporales. Las tormentas van a cesar. Los vientos contrarios van a cesar, las adversidades van a terminar, te dice el Señor. Solamente confía, no temas, porque los discípulos tuvieron temor. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, quiere decir que estaban dudando. Hermano, cuando Cristo Jesús está en la barca, no hay nada de qué temer. Cuando Cristo Jesús es el dueño de tu barca, cuando Cristo Jesús es el capitán de tu barca, de tu barco, es el capitán de tu hogar, es el Señor de tu casa, de tu familia, tú no tienes por qué temer, tú no tienes que dudar de lo que va a suceder mañana. Mira, si hoy en día está faltando en la despensa, te está faltando un pan, un plato de comida, déjame decirte que el día de mañana tú verás la recompensa de Dios, tú verás el favor de Dios, tú verás la bondad de Dios, pero el Señor te dice, no temas, hijo mío,
No temas, hija mía, que yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. El Señor Jesucristo estaba descansando. Y eso es lo que tú también debes de aprender, a descansar, a dormir en medio de cualquier tormenta. Y no es fácil, no es sencillo. No es sencillo pasar por un momento de enfermedad. Quizá muchas personas me dirán, pastor, es que usted no ha pasado por un momento de enfermedad como yo lo estoy pasando. Yo estoy pasando por el cáncer, otros, yo estoy pasando por la diabetes, yo estoy pasando por problemas en los huesos, pastor, y me duele, ya no puedo más, me da calambre. Déjame decirte que eso, lo que estás viviendo, es solamente por un tiempo, es solamente momentáneo. Tú síguele creyendo a Dios, tú sigue confiando en el Señor. No dejes que las tormentas apaguen tu fe. No dejes que las tormentas traten de hundirte, todo lo contrario. Clama a voz a cuello, clama el nombre de Jesús. Señor, Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, haz la obra. Señor Jesús, ten compasión. Señor Jesús, manifiéstate. Señor Jesús, no me dejes. Clama su nombre, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. Los discípulos clamaron, Señor, sálvanos para que no perezcamos. Sálvanos, Señor, para no perecer. Quizás has dicho, no tengo fuerzas, pero el Señor empezará a manifestar un renuevo en ti, que cobrarás fuerzas como la de búfalo, y te vas a levantar como antes te levantabas en las mañanas a orar. Te vas a levantar como antes te levantabas a adorar y alabar el nombre del Señor. Déjame decirte que las tormentas no pueden determinar tu destino. Las tormentas no pueden determinar lo que Dios ha determinado hacer contigo. Las tormentas, las dificultades y las adversidades que estés atravesando solamente son temporales, y es por un espacio de tiempo, es por un momento. Por un momento es la indignación, pero luego viene la alabanza, luego viene gran bonanza. Dice la Escritura. Seguimos leyendo. Y sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mire, escuche bien esto. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que él dormía. ¿Por qué? Porque tenía confianza en su Padre. Tenía confianza en Dios. Duerme tranquilo, duerme con la esperanza de que verás la bendición y el favor de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, confía, créele a Dios. No temas y no dudes de que Dios no está contigo. Quizás has llegado a pensar que que en algo le estás fallando a Dios, por eso estás enfermo, estás enferma. Déjame decirte que no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere glorificarse en tu vida. Déjame decirte que los discípulos tuvieron temor, y es necesario que a veces pasemos por ese proceso, por el valle de la sombra de muerte, como decía el salmista. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quizás estás pasando por el valle de la soledad, por el valle de la angustia, por el valle de la desesperación. Quizás estás pasando por el valle de la depresión. Déjame decirte que hoy está aquí el Cristo de la gloria. Hoy aquí está el Cristo resucitado, el Cristo que se levantó triunfante de entre los muertos. Hoy está aquí la presencia del Espíritu Santo de Dios para traer un renuevo, para darte descanso, para darte paz en medio de esa tormenta. Jesús, déjame decirte, no se ha dormido. Jesús está despierto. Jesús está atento. Él está esperando que hagas tú el acto de fe y que te atrevas a creer. Porque la Biblia nos enseña también que hubo una mujer que llevaba muchísimos años encorvada, y aún así ella persistía, dice la Escritura. Iba al templo, iba a alabar, iba a adorar a Dios, le seguía creyendo a Dios. Pasaban el tiempo, pasaban las semanas, pasaban los meses, y ella seguía confiando en Dios. Pasaban los años y ella seguía creyéndole a Dios, y se congregaba y buscaba a Dios. Déjame decirte que Dios no desea que tú retrocedas.
Dios no desea que desistas. Dios no desea que tú tires la toalla. No es tiempo de rendirse. No es tiempo de dejar los espacios de batalla vacío. Es necesario que un ejército se levante. Es necesario que hijos e hijas de Dios se levanten. Es necesario que te levantes en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, vamos, levántate, hermano, hermana, levántate, amigo, amiga. La tormenta no podrá inundar tu barca. No te vas a hundir. Tú vas a surgir, porque no se duerme el que te guarda. No se duerme el que te guarda. El Salmos capítulo 121 nos dice, Salmo 121, versículo 1. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice la Escritura que el Señor es nuestro guardador. Amén. Pero si leímos más antes en el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Mira lo que dice la Escritura. No se adormecerá y no se dormirá el que guarda tu alma. Déjame decirte que si hoy estás respirando es por la gracia de Cristo Jesús. Cristo te está guardando. Su sangre te está cubriendo. Si aún la muerte no ha venido a tocar tu alma, a tocar tu cuerpo, es porque Cristo tiene propósitos contigo todavía. Y es porque el largo camino te resta aún. Lo que tienes que comprender es que hay que aprender a descansar. Así como Cristo descansaba, así como Cristo dormía. Él dormía en el medio de la tormenta. Dormía. ¿Qué haces tú en medio de tu proceso? ¿Qué haces tú en medio de tu tormenta? ¿Te quejas? ¿Te lamentas? ¿Qué haces en medio de la tormenta? ¿Le reclamas a Dios? Y dices, Dios mío, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? No. Déjame decirte que si has hecho una de estas cosas que he mencionado, pues déjame decirte que empezaste mal. Y debes de humillarte y pedirle perdón a Dios por eso. Porque no hay tormenta en tu vida que no haya un propósito. Que no haya un propósito de esa tormenta. La Biblia enseña que Dios no se duerme, no se adormece. Y tampoco el Señor se hace indiferente ante la necesidad que estás atravesando. Quizás no tienes trabajo. Déjame decirte que tu fe está siendo aprobada. Está siendo a prueba. Está Dios probando tu corazón para ver si estás confiando en Él o estás creyendo o estás confiando en tus habilidades. Déjame decirte que si le has entregado tu vida al Señor y el Señor te está pasando por el horno de fuego, como lo pasó Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel, déjame decirte, es para que su gloria se manifieste en ti. Es para que tú testifiques del poder y de la salvación de tu Dios. Es para que tú declares y des testimonio al mundo que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que está atento, que hay un Dios que no se duerme, que hay un Dios que no se adormece, que hay un Dios que está dispuesto a socorrerte en los momentos difíciles de tu vida. Dice la Escritura que Dios es nuestro refugio en medio de cualquier tribulación. El refugio de los apóstoles era Cristo. El refugio de los apóstoles era Jesús. ¿Cuál es tu refugio? ¿En qué te estás refugiando ahora? ¿En qué te refugias? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo recuerdo, Cristina, que cuando pasamos por el proceso del auto, ¿te acuerdas? Yo estaba sin trabajo desde más de un mes y tenía que pagar alquiler de casa porque alquilaba una casa. Y recuerdo que estábamos en el proyecto de comprar nuestro vehículo y no pudimos. Se nos cerraban las puertas. Había oposición, había lucha, había batalla. Y recuerdo que a veces tenía deseos de alabar y a veces no tenía deseos de alabar. Porque no es fácil cuando vienen las tempestades. Porque uno como que empieza a debilitarse su fe. Y como que uno tiene temor, tiene inseguridad, tiene ciertas dudas.
¿Sucederá o no sucederá? ¿Pasará o no pasará? ¿Será que Dios me está escuchando o no? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí o qué? Eso es lo que sucede en medio de una tormenta. Yo estaba pasando una tormenta muy tremenda en mi vida. Así es, el peor enemigo en medio de la prueba, en medio del problema es la duda. Cuando viene la duda de que si será o no será, que si Dios realmente está conmigo o no está conmigo, ¿no? Es una arma poderosa que el enemigo usa para atormentarnos y hacernos sentir mal en medio del proceso. Así es. Pero la palabra de Dios siempre nos está animando, siempre nos está también de alguna u otra manera renovando nuestras fuerzas en cada proceso que nosotros pasemos. Amén. Aún la palabra de Dios también dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de toda ella la librará Jehová. Amén. Así es. Entonces, el Señor nos prometió que no íbamos a pasar pruebas, problemas, enfermedades, mas Él dijo muchas son las aflicciones del justo. Pero el Señor también nos dijo que Él nos va a ayudar, Él nos va a librar, Él va a estar ahí con nosotros. Sí. Él nos dice también en su palabra que no temamos, Sí, porque Él está con nosotros. Así es. Entonces nuestra confianza, nuestro amor tiene que estar siempre en el Señor, porque también el Señor ve cuál es nuestro comportamiento. Así es. Durante los problemas que tengamos. Amén. Porque muchos se alejan del Señor cuando más cerca deben estar. Es ahí donde el Señor prueba los corazones, prueba nuestro carácter, si realmente estamos nosotros firmes en los caminos del Señor. Porque es hermoso alabar al Señor cuando los bolsillos están llenos, cuando hay alimento en casa, cuando todo va bien, todo el mundo alaba al Señor. Sí, así es. Pero verdaderamente, cuando hay escasez, cuando viene el problema, cuando viene el despido de los trabajos, cuando te cancelan los contratos, Wow. es ahí donde se forma el carácter de Cristo Así en es. nosotros. Es ahí donde se levantan adoradores en espíritu y en verdad. Es ahí donde el Señor despierta en nosotros verdaderos adoradores, verdaderos hijos de Dios. No forma cuando todo nos va bien, sino cuando todo lo vemos de una manera, cuando viene la tempestad y nuestra fe está siendo opacada, ¿no? El enemigo viene con muchos pensamientos contrarios Así a lo es. que Dios tiene planeado para nosotros. Amén. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esto sucede cuando nosotros pasamos por la tormenta, pasamos por cualquier dificultad o adversidad en nuestra vida. Inseguridades, temores, ¿verdad? Dudas en nosotros. Y yo he venido a decirte de parte de Dios que no dudes, no desconfíes, síguele creyendo a Dios. Sigue confiando en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios te ha prometido, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Y recuerdo que a veces el desánimo en medio de cualquier tormenta también se apodera de nosotros. Y a veces no queremos ir a la iglesia, no queremos buscar a Dios con esa entrega, con esa devoción. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una tormenta y estamos creyendo que la tormenta va a destruir nuestra barca, y más no estamos creyendo en Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos aprender a descansar en Dios. La Biblia enseña en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren lo que nos dice la Escritura, que debemos de aprender a descansar en Dios, pero hay que entregarle nuestras cargas. Si estás pasando por enfermedad, si estás pasando por una crisis económica, financiera o familiar, si estás pasando por problemas que atentan contra tu vida, confía en Dios, entrégale tu carga a Dios, entrégale todo lo que hay hoy en tu corazón a Dios y descansa en las promesas de Dios. Escudriña, lee la palabra de Dios, lee los evangelios y observa
a cada vida, a cada persona que fue cambiada su condición y su situación. Su situación y su condición de muchos hombres y de muchas mujeres en la Biblia fueron cambiadas porque le creyeron a Jesús, porque le creyeron a la palabra de Jesús, le creyeron a Dios y a su palabra. Yo he venido a decirte de parte de Dios que le sigas creyendo a Dios y a su palabra, porque el Señor es fiel y verdadero. Él no tardará en responderte, Él no tardará en recompensar tu fe. Amén. Él no tardará, pero hay que creer. Así es, justo la palabra de Dios también en Salmo 125. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como